noches a todas y todos. Muchas gracias por venir. Leonardo y yo vamos a tener una conversación. Va a ser un poco al post-surgimiento creativo, porque no sabemos hasta ahora exactamente lo que va a aparecer. Pero Leonardo sí me sugirió que comienzo un poco con hablar sobre el libro, Hablar de la Liberación, que fue publicado originalmente en 2009. Parece un poco de eco. Entonces, para explicar un poco lo que se trata este libro, que en verdad a veces me cuesta tratar de describirlo, ¿no? Pero la idea central es eso, que estamos en un momento de crisis profunda, que puede ser también un tiempo de creatividad, de oportunidad, pero aunque es obvio que tenemos que hacer cambios, y cambios profundos, en nuestro modo como humanos que estamos viviendo en este mundo, no lo estamos haciendo mayormente. Que parece que no es tanto una crisis de falta de conocimiento o tecnologías, porque en verdad sabemos más o menos lo que debemos estar haciendo, ¿no? Hasta tenemos las tecnologías probablemente que necesitamos para hacer estos cambios. La crisis es una crisis de sabiduría, que no estamos actuando, no estamos empleando la sabiduría. Y una imagen, una metáfora para esta sabiduría que necesitamos es eso del Tao, T-A-O, que a veces se escribe también como con un D, ¿no? Y a veces, para explicar qué es el Tao, ¿verdad? No se puede explicar, pero a veces una pequeña poesía puede indicar algo. Entonces, eso viene del Tao Te Ching, que es un libro que tiene como 2500 años de la China. Y dice, existía algo informe y perfecto, caótico y completo, antes del cielo y de la tierra, silencioso, vasto, vacío y solitario. Lo impregnaba todo, siempre en movimiento. Lo sustentaba todo, mas nunca se agotaba. Es la madre del cosmos. A falta de mejor nombre lo llamo Tao. Fluye a través de todas las cosas, por dentro y por fuera, y retorna a la fuente de todo. Los humanos siguen a la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Tao solo se sigue a sí mismo. Entonces, una forma de entender esto del Tao, el ideograma en chino es como una cabeza y andando. Entonces, para mí es como una sabiduría que se hace al andar, pero también es como la sabiduría que está dentro del cosmos. Si podemos desarrollar la capacidad de percibirlo, si podemos desarrollar las sensibilidades para intuir la sabiduría que está en todos los procesos del cosmos, de la naturaleza, especialmente que vemos en esta tierra. Entonces el libro comienza un poco analizando primero los obstáculos que consiste el sistema de capitalismo,
del crecimiento canceroso, de las finanzas parasitorias, de las corporaciones, todas estas cosas que interactúan. También ideológicamente al antropocentrismo, al patriarcado, al poder entendido como dominación. Y también psicológicamente, como hemos perdido este sentido de conexión, de relación con los demás seres, que ya concebimos muchas veces a nuestro mundo como un medio ambiente en lugar de como una comunidad de vida a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Y eso trata también de ver cosas sobre la cosmología de la dominación, las cosmovisiones que nos restringen, y de la ciencia moderna o postmoderna, cosas como la física cuántica, teoría de sistemas, complejidad, la resonancia mórfica, la cosmogénesis, de tratar de comenzar de ver otra visión, de comenzar de quizás percibir un poco más este Tao que está funcionando en el corazón de todo, y ver cómo vivirlo, que es la espiritualidad, y cómo podemos trabajar por la ecología de transformación, de trabajar no solo cambiando de mente, pero de sistemas, de visión, de práctica, de espiritualidad, de una forma bastante integral. Entonces, ya he dicho suficiente, te doy a ti, Leonardo, para trabajar más. Buenas noches a todos y a todas. Yo quiero agradecer a los dos artistas que nos han entretenido con arte. Agradecer al padre de este programa, que es Francisco Gutiérrez, que está entre nosotros, a Cruz Lara, que anima el doctorado, y a Miriam Vilela, que trabaja y anima todo eso de la Casa de la Tierra. Mark y yo escribimos ese libro. Se nos costó 13 años de investigación, de lectura, y puede servir como arma también, porque si alguien invade la casa de ustedes, le pone la cabeza y ya lo desmaya. En portugués, el Tao, si uno pone en vez del T, el P, Pau, es el palo de la liberación, el palo de la si alguien no alcanza a leer todo ese texto, que es largo, son cuántas páginas, hay mucha cosa, son como 500 páginas. Eso yo no impongo como penitencia, si alguien viene a confesarse. No impongo como penitencia. Y Fridtjof Capra, que ustedes conocen, escribió un bellísimo prefacio. Dice que se demoró un mes para leer el libro. Y él mismo se propuso a escribir el prefacio. Para nosotros fue un gran honor. Y la edición inglesa pone aquí una medalla de oro abajo, porque ganamos en Estados Unidos la medalla de oro en ciencia y cosmología, pero no nos han mandado la medalla, porque como están en crisis, la han aprovechado para no ponerle un diente, o entonces mejorar el valor del dólar. Pero está ahí, está ahí. Yo creo que el gran mérito, fundamentalmente, de esa medalla es de Mark. Y yo, que vengo de la periferia del mundo, más ladrón de gallinas que grande cosmólogo, él es un cosmólogo, ¿verdad? Con experiencia en pedagogía, en el nivel de Paulo Freire, en Perú.
pero hemos perpetrado esta obra, que para mí es la punta más avanzada de la teología de la liberación, que es el diálogo con lo mejor, o por lo menos, lo más seguro de los datos científicos, desde la física común, la física cuántica, la nueva biología, la cosmología, especialmente la espiritualidad de Occidente y Oriente. Entonces, atrás de eso hay mucho trabajo, mucha reflexión. Si es que yo lo encontraba ahí en Canadá, siempre venía a Río, nos intercambiábamos y hemos perpetrado ese niño que ya nace pesado, pero nuevo, es viejo, es nuevo. Entonces, yo quiero agradecer a Marc por su contribución y ahora es profesor de eso en Canadá. Y a la vez trabaja en las bases, ahí, 8 años en Perú, un pueblo pobre. Lo que yo quería hablar es, hay mucha cosa en el libro, pero hay un punto que me parece de grande actualidad. Yo voy a exponer un poco, después él va a completar y yo completar, y abrimos para una discusión. ¿Qué es lo que llamamos el bioregionalismo, o el valor del territorio? Yo creo que hoy la gran discusión va en esa línea, porque la ecología trabajaba visiones globales y no daba mucha importancia al territorio, sí, a los ecosistemas regionales, más vía los grandes sistemas. Y ahí era difícil hablar de sustentabilidad, porque trabajando con macroestructuras y macroproyectos, la sustentabilidad es más retórica, especialmente esta llevada por las grandes corporaciones que ponen sus productos sostenibles. Y uno va a estudiar de qué manera fue producido todo el proceso de ese producto. No tiene nada de sustentabilidad. Al revés, absolutamente insustentable. Y el sistema global dominante en el mundo, que nos está llevando a una crisis sin precedentes en la humanidad, muestra la insustentabilidad del proyecto de la modernidad en sus ganas, en su furia de explotar todos los bienes y servicios de la naturaleza. ¿Está entendiendo allá o no? Porque mi voz es más para adentro, entonces tengo que cuidar. ¿Se puede escuchar? Dice que sí. Entonces, vamos con la crítica, porque ahí cuando uno critica se pone bien. Entonces, el sistema global ya no puede dar cuenta de los problemas que él mismo ha creado. Y en el fondo hace más de lo mismo. Más capitalismo, más explotación de la tierra, más agrotóxicos, más contaminación en el aire, en las aguas, para intentar garantizar el crecimiento, no el desarrollo, crecimiento material, que se mide por el PIB, Producto Interno Bruto, Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes materiales. El desarrollo supone la persona humana, sus virtualidades, las relaciones sociales que se hacen más humanas, el ser humano con su capacidad de creatividad, de crear alternativas. Aquí no, recitan siempre latina, there is no alternative, no hay alternativa, estamos condenados al capitalismo. Y hay grandes economistas que dicen, es el único sistema
capaz de producir riqueza. Yo creo también. Pero riqueza para quién? ¿A costa de qué? A costa de dos inmensas injusticias. Primero, una injusticia social, porque 1% de la humanidad, en los últimos datos que salieron hace poco, 1% de la humanidad posee toda la riqueza del resto de la humanidad, para vergüenza de ellos. Y 62 personas poseen igual riqueza que 3,5 mil millones de personas. Otra vergüenza. Entonces, de una parte, pocos ricos con una inmensa acumulación, de otra parte, una masa enorme de empobrecidos, hambrientos, condenados a morir antes del tiempo, una expresión que Gustavo Gutiérrez conoce. Injusticia social. Y simultáneamente injusticia ecológica. Alcanzan a esa acumulación devastando enteros ecosistemas, contaminando los océanos, los ríos, las aguas, los suelos, el aire, deforestación tremenda. 60% de todas las forestas húmedas de la Tierra ya fueron deforestadas, y ellas que garantizan el agua para la humanidad. Y gran parte del suelo ha perdido sus nutrientes, se hace un suelo muerto por demasiadas químicas, agrotóxicas, y la quimicalización general de nuestros alimentos. Entonces, una gran crisis ecológica que ataca los ecosistemas, ataca el sistema vida y ataca ahora la tierra entera, porque no solamente en algunas partes. Por eso algunos hablan de una guerra total. Y las grandes, yo no diría los seres humanos, porque los andinos no están en eso, los mayas no están en eso, los pueblos originarios, los pobres no están en eso, pero las grandes corporaciones que dominan la macroeconomía y que someten a los gobiernos, prácticamente todos, a gestionar más la economía que gobernar, que buscar el bien común de sus pueblos. Los presidentes hoy están metidos con la economía, no con el pueblo. Una presión tremenda de las grandes corporaciones. ¿Y por qué? Ellos que comandan el mundo. Y la lógica de ese sistema no es cooperación, es estrictamente competición, uno devorando al otro. Con tal que la última gran investigación del Banco de Suiza, analizando 30 millones de empresas, 30 millones, y han seleccionado 300 más grandes. Y se han dado cuenta que son 1.730 personas, jefes de grandes corporaciones, que controlan 80% de todos los flujos económicos, financieros del mundo, que presionan a los estados, los presidentes, y son los señores del mundo. Entonces uno se pone un poco desesperado y dice, ¿qué alternativas tenemos? Entonces, Capra alabó mucho el texto nuestro, porque dice, ellos han intentado, desde la perspectiva de la liberación, que se trata no solamente de liberar a los pobres, pero también dentro de la opción preferencial para los pobres, que es el eje estructurador de la teología de la liberación.
por los pobres, contra la pobreza, en favor de la justicia social y de la vida. Dentro de esa opción tiene que estar el gran pobre, que es la Madre Tierra, humillada, maltratada, como dice el Papa en su encíclica. Nunca en los últimos 2 siglos la Madre Tierra fue así maltratada, así humillada. Y la tendencia del sistema va en la línea del suicidio, dice él. Prefiere antes la muerte de todo lo que conceder que tiene que cambiar. Entonces tenemos que empezar desde abajo. Los 2 discursos, ese es un escándalo para la burguesía, para los científicos, para las grandes corporaciones, que el Papa invitó en la Academia Pontificia en Roma las víctimas de los sistemas mundiales, representantes de los movimientos sociales mundiales. Cuando estuvo en América Latina, reunió igualmente en Cochabamba los representantes de los movimientos sociales mundiales. Normalmente en grandes reuniones llaman un grande sociólogo, un portador de un Nobel de Economía para decir cómo está la economía, cómo está la sociedad mundial. Aquí el Papa dice, no, yo quiero saber de aquellos que sienten la piel el dolor, que ellos digan quién produce ese dolor, que apunten a los desgraciados antivida que someten gran parte de la humanidad. Y el discurso ahí en Cochabamba fue terrible, porque por la primera vez habla de capitalismo como un sistema antivida, enemigo de la vida, enemigo de la naturaleza, y tiene 2 partes. Ustedes tienen que trabajar los 3 T's: tierra, techo y trabajo. Garantizar eso. La segunda parte dice, no creen nada de lo que viene arriba. Lo que viene arriba es reproducción de lo mismo. Ustedes se organicen desde abajo, sean profetas de lo nuevo, inventen un otro tipo de mundo, crean otro tipo de relación con la naturaleza que no sea destructiva, creen la tierra como la gran Pachamama que nos da todo lo que necesitamos y que la están maltratando, la están matando. Les expone el reto para que ellos se organicen, se articulen a nivel mundial y crezcan desde abajo. Es en esa línea que Mark y yo trabajamos lo que llamamos el bioregionalismo, o la expresión más corriente es trabajar el territorio. Por lo menos en mi país se usa mucho esa expresión. Porque cada ecosistema, cada región que se mide no por las divisiones que hicimos arbitrariamente, por las divisiones que la tierra ha hecho, mediante los ríos y las montañas, que crean las regiones, los ecosistemas locales y regionales. Y tiene como base la comunidad de los que viven allá, tiene como meta crear un sentido de cooperación para juntos aprovechar todos los bienes comunes para beneficio de todos, bienes comunes, servicios y bienes y servicios que la tierra da en esta región. Y cada región tiene su alcance y su límite. Y trabajarlo de tal manera que pueda atender nuestras necesidades, no en una economía de la acumulación, sino una economía de lo suficiente para todos, una economía de la vida, para que todos tengan vida, una economía de la ética, de la suficiencia, el bien vivir, el bien convivir de los andinos. Como hace 3 días yo
pasé casi una tarde con los pueblos originarios, los indígenas, ahí en Guatemala, con los mayas, que hicieron ahí los ritos con fuego, belleza, y su cosmología muy cercana a la cosmología más moderna de la física cuántica, que dice todo es centrado en el corazón. Dice, todo nació del matrimonio amoroso, del encuentro amoroso, del corazón del cielo con el corazón de la tierra. Y de ahí nacieron todas las cosas que llevan dentro de sí el corazón. Entonces, en el rito del fuego, el sacerdote que estaba ahí, el chamán, decía, invocamos el corazón del fuego, el corazón del viento, el corazón de las montañas, el corazón de los bosques, para que se hagan aquí presentes, el corazón de nuestros ancestros, el corazón de Dios. Y ahí, con el incenso, con el fuego encendido, todo es corazón. Dice, la esencia del ser humano es corazón. Y la educación es tener un corazón tierno, abierto, sensible, cosa que nos hace falta. Y aquí es eso, tener corazón con la realidad, no explotarlo, sino tomar lo que necesitamos para nuestras necesidades y distribuirlo equitativamente. Si no podemos terminar con la pobreza, por lo menos podemos disminuirla para que no sea vergonzosa. Hacer trabajos colectivos, no grandes empresas, sino empresas pequeñas, familiares, una producción de alimentos naturales, sin agrotóxicos, aprovechando la riqueza del suelo y de lo que podemos transformar en humus, en alimento para los seres humanos. Y aprovechar e insistir mucho, crear una conciencia de que cada uno es parte de esa realidad y ponerse en el proceso de educación, conocer la historia de ese lugar, la historia de esas montañas, de esos ríos, de la biodiversidad, de los pájaros, de los animales. Todos nosotros somos ignorantes de eso, somos unos analfabetos, porque no conocemos, miramos la montaña, miramos el río, los árboles, no conocemos siquiera los nombres del quetzalcóatl, que es el pájaro más bello del mundo, del tucán y algunos, pero no sabemos la historia de nuestros hermanos y hermanas en esa comunidad local, terrenal. Entonces, introducir la educación, derrumbar las paredes de las escuelas, llevar a las personas en contacto con el agua, con el suelo, con los árboles, y hacer como el hermano Oscar que abrazaba árboles escondido en la madrugada. ¿Dónde está Oscar? Se fue. Hasta que las cocineras lo han visto de madrugada abrazando árboles, y comentaba entre sí diciendo, pobre hermano Oscar, tiene falta de mujer. Y él abrazaba árboles, porque yo en un libro mío, cuando estuve en Chile, miraba que las plazas llenas de japoneses, hasta las 10 abrazando árboles, con las manos, las cuerdas. Yo le pregunté a uno que sabía un poco de inglés, decía, hasta las 10 los árboles emiten energía, después van acumulando con el sol, y esa energía nos cura, nos fortalece. Entonces yo escribí un artículo y empecé también a mostrar algo. Hay que elegir una, enamorarse con ella, respetarla y sentirla. Y yo, como vivía cerca en el río, en un bosque enorme, vivía abrazando árboles.
Y todos se reían de mí, dicen, vos está loco. Pero yo sentía que de repente sentía que tenía raíces, tenía tronco, los pellos se transformaban en hojas. Y me sentía, tenía una experiencia de no dualidad como los budistas tienen. El Marco lo sabe porque es la línea. Uno se siente hambre. Un día fuimos en el pasado hambre. Como fuimos dinosaurios, fuimos animales y ahora somos seres humanos. La última etapa en la cosmología de los mayas, que nos hacemos primero barro, que se diluye, madera, que es dura pero no siente nada, al final nos hacemos maíz, que siente y tenemos corazón. Ahí llegamos a la plenitud del ser humano. El ser humano lo define como el ser de la excelencia, el noble ser, aquel que es el buscador, el investigador del mundo. Eso lo dice Heidegger continuamente, pero los mayas lo sabían siglos antes. El ser humano tiene eso. Entonces, la biorregión es intentar insertar al ser humano dentro de esa región, sintiéndose parte, responsable, conociendo la historia de todos los elementos, compartiendo, cuidando de las aguas, de las flores, de los suelos. Y ahí pueden tener, y hay una segunda parte que es una economía ecológica bioregional. Aprovechar todo lo que está ahí, no se necesita el transporte y gastar energía fósil, ni crear tantas carreteras, pequeñas fábricas que pueden producir conexión entre ellas en función de la comunidad y del todo, una economía de participación, de colaboración y no de competencia. Y hecha siempre dentro de los ritmos de la naturaleza. Entonces, conocer cómo se comporta se dice, la naturaleza. Los momentos de lluvia, de sol, de sequía, el ritmo de los vientos, del calor, cómo se mueven los animales, las hojas, entender por qué la naturaleza es un libro. Los indígenas saben leerlo, cada señal sabe interpretarlo. Nosotros no sabemos, vemos y no leemos nada. Ponemos el libro adelante, al revés de ponerlo atrás para iluminar la realidad, lo ponemos adelante escondiendo la realidad. Leemos textos, cuando el gran texto, el gran libro que Dios nos entregó, no es la Biblia, es la creación. Porque hemos perdido el alfabeto de leer la creación. Dios tuvo misericordia, nos dio la Biblia para a partir de ella reaprender a leer la creación. Y no acabamos de aprender. Al revés, estamos destruyendo el libro, arrancándole hojas, quemándolo, echándolo en la basura. Entonces, una ecología regional puede realizar el ideal de la sustentabilidad. Sustentabilidad significa toda intervención, toda relación que los seres humanos tienen con su entorno, que permite que los seres puedan mantenerse vivos, pueden reproducirse, pueden coevoluir, pueden atender nuestras necesidades y están abiertos y ricos para atender las necesidades de nuestros hijos, de nuestros nietos. Cuando alcanzamos eso, entonces la realidad es sostenible, la educación es sostenible, la política es sostenible, porque está a servicio del bien común, no de la economía. Yo creo que partiendo de abajo, en muchas partes de la tierra se está haciendo ese trabajo con el territorio. Por lo menos en Brasil, una cadena enorme de ecología familiar, ecológica, redes enteras de producción.
con tal que 70% de lo que consumimos viene de los camponeses, ¿cómo se dice? De los campesinos. Y más están haciendo esa ecología ecológica, orgánica, y nuestro gobierno, para garantizar que puede vender todo, compra todo eso para la merienda de las escuelas. Entonces ellos están tranquilos, pueden producir tranquilos porque tienen la ganancia garantida, no pierden. Y el mercado, evidentemente, que busca ahí. Entonces, ese bioregionalismo, trabajando desde abajo, uno tiene otra relación con la tierra, se siente efectivamente la tierra como madre que nos da todo, lo respetamos, y mejora la cultura, la importancia de las fiestas, de los ritos, recuperar la memoria de los ancianos que nos cuentan sus historias pasadas, reunirlos para que escriban eso y pasen adelante. Las tradiciones regionales con su culinaria, con sus fiestas, todo eso integrado. Cuando eso aparece, el ser humano se siente efectivamente en su casa, siente que la tierra es verdaderamente, como el Papa dice, la gran casa. Se ha hecho una experiencia en Inglaterra, en una pequeña ciudad de Tottenham, que ahora es imitada por 8.000 ciudades del mundo, que trabajan ese tipo de economía regional del territorio, con esa integración. No les importan los bancos ni la especulación, porque viven, incluso crean una moneda social que circula entre ellos. En Brasil hay como 60 ciudades que han creado la moneda entre ellos y funciona fantásticamente. Y muchos bancos ya están aceptando esa moneda, porque hay circulación de bienes. Entonces es algo que nos da esperanza, que no solamente la macroeconomía, los macrosistemas están dominando el mundo, pero hay el contrapeso de eso. Una expresión que yo digo, si voy terminando, lo dije esta mañana, ya les decía burla a algunas personas escuchando esto, que Dios no nos ha dado árboles, plantas, árboles, nos ha dado semillas, porque la semilla está todo dentro, están las raíces, el tronco, las hojas, las flores, los frutos. Cada uno tiene que sentirse una semilla del nuevo mundo que tiene que nacer. Y lo que debe ser tiene fuerza, y eso que debe ser. Esa es la buena utopía que podemos realizar, que no se queda solo como un sueño, sino que lo traducimos en prácticas colectivas de una ecología regional, territorial, en cada región. Y hay muchas regiones tan distintas. En la Amazonia, hablando de mi país, es una cosa, en el Pampa, en el sur, otra cosa, en el nordeste, la Caatinga es otra cosa, cerca de Brasil, el Cerrado, que tiene una inmensa biodiversidad, otro tipo de economía, de cultura, de tradición. Así cada país tiene sus regiones. Crear raíces allá, favorecer esto más y más. Eso yo creo que nos plantea la dimensión de esperanza, del futuro. Es un camino realizable que está siendo hecho por todas las partes. Y ojalá, y están creando los movimientos de la vía campesina del mundo, como Sin Tierra y otros movimientos mundiales que se encuentran en los foros sociales mundiales, están haciendo una gran articulación mundial que va en esa línea, para decir aquí hay una alternativa. There is an alternative. No hay alternativa, sino hay. Pero tenemos que querer, tenemos que tener corazón para
tener motivación para empezar, como decía el viejo Mao Zedong, si uno tiene que hacer un camino de 1000 metros, tiene que empezar, o de 1000 pasos, tiene que empezar con el primer paso. Si tiene que subir una escalera de 50 eslabones, tiene que comenzar por el primero, ya no puede comenzar por el quinto. Así que tenemos que comenzar con la fuerza de la semilla. Y eso articulado entre todos va lentamente creando un rostro nuevo, restituyendo vitalidad a la Madre Tierra, y ella seguirá siendo la Pachamama que nos garantiza, nos da todo lo que necesitamos para vivir. Ahora nos me completa y me corrige. Mark Atterley, por favor. Unas ideas, en verdad hay muchas ideas porque se va armando muchas cosas, ¿no? Un poco para retomar un poco lo que Leonardo decía sobre quién está destruyendo la tierra, ¿no? Cuando se ve que el 80% más pobre del mundo consume más o menos 30% de lo que la tierra produce. Y 20% consume otro 100%, que se suma a 130 porque estamos consumiendo más que lo que podemos. Pero se ve la inigualdad del consumo, y hasta dentro de este 20% hay 1% que consume gran cantidad, ¿no? Y hay todo un sistema global que tiende a esconder, especialmente para los que tenemos al grupo, para no ver la realidad que estamos viendo. Y justo parte de eso, por ejemplo, el sistema globalizado, es distanciamiento muchas veces entre los que producen y los que consumimos, ¿no? Entonces, si el algodón de esta camisa viene de un modo cultivo que estaba saturado de pesticidas y que los trabajadores estaban afectados por eso, yo no veo eso cuando voy a la tienda. Y quizás estaba fabricado en la China o algún otro país, o en Bangladesh, donde sea, con gente trabajando, pagado muy mal. Tampoco veo eso. Y tampoco son los que ganan cuando yo pago por esta camisa. Quizás si yo pago, no sé, $30 por eso, como 25 centavos, 50 centavos para los del algodón, otros 50 centavos para los que trabajan en la fábrica, pero no vemos las consecuencias tampoco de nuestras acciones, justo porque tenemos esta economía global. Entonces la polución, la contaminación, los problemas con trabajadores muchas veces no vemos. Y es justo la cosa del bioregionalismo, de tratar de vivir lo más posible dentro de la producción local. Nos revela de gente que está produciendo hasta más cerca de nosotros. Si producimos una contaminación, está en nuestra cuenca de río, lo que sea. Entonces se da más la posibilidad de ver las consecuencias de las acciones, ¿no? Y creo que se va también, que hay tantas cosas, ¿no? Pero uno es que ese sistema nos hace pensar que conseguimos la felicidad consumiendo. Pero en verdad yo no creo que es de allí que viene la felicidad. Yo creo que la felicidad viene de la comunidad, tanto con otras personas como con nosotros seres vivos.
que viene en nuestras relaciones. Y hasta se podría ver eso con toda la cosmología mecanista de ver todo como objetos separados para el almacén y todo, ya se podría ver todo allí. En lugar de ver como una unidad de vida, de relaciones y de energía que nos da la felicidad, que nos da un buen vivir, sí, tenemos necesidades de comida, de techo, ¿no? De trabajo. Pero una vez satisfechos las necesidades, ¿no? Y eso dice en la carta de la tierra, ¿no? Lo más importante allí después es tener la comunidad, de tener relación, pues, con el amor, la comunicación con otros, ¿no? Entonces creo el reto para nosotros. Me acuerdo uno de tus libros, Leonardo, creo que tienes esta imagen, si el humano es el Satanás o el ángel. Y en verdad podemos ser algo, a veces somos una mezcla también. Pero ya en el macro, por lo menos la economía que tenemos, está funcionando economía de capitalismo está funcionando como un Satanás que va devorando la vida para generar plata, que en verdad es solo un símbolo. Es algo patológico. Pero a la vez, los humanos podríamos jugar un rol constructivo y muchas veces hasta jugamos. Hay muchas personas que juegan este rol. Pero creo algo que nos impide a veces es que pensamos que hemos hecho tanto daño al planeta, ¿no? Y unos a otras personas. Y a veces pensamos que tenemos solos trabajando con unos más, reparar todo ese daño. Yo no creo que nosotros, los humanos, solos, podemos salvar este planeta. Yo creo más bien que si trabajamos en comunidad con los demás seres, cada uno con su propia sabiduría, podemos lograr mucho. Y algunos ejemplos, que a veces cuando estoy en cursos, doy pequeños videos, esas cosas. Pero a mí me encanta de ver qué es posible. Y algunos tienen que ver con la restauración ecológica. Uno que hasta se puede buscar los videos en internet sobre el plató del oeste de la China, que fue un gran proyecto en una región que se veía como desierto por tanta erosión, por tantos años de daño que se había hecho a la región. Y en 10 años, trabajando replantando árboles y todo el trabajo comunitario bien organizado, se volvió de algo como un desierto terrible, a un lugar verde, con árboles. Se ve como una transición increíble en 10 años. Y por cierto, eso necesita mucha planificación, mucho trabajo humano, pero los que en verdad restauraron eso fueron los árboles, los microbios, los suelos, toda la actividad, y los humanos trabajando en concierto, cooperando con la naturaleza, lograron una gran cosa. También otro paradigma interesante es la permacultura, que es una forma de ecología, que me parece nos da ciertos principios para pensar. Y hay algunos ejemplos muy interesantes también, ¿no? Cerca al mar Muerto, Portland, donde la temperatura llega a 50 grados.
y con cosas técnicas muy sencillas, con compost y materia orgánica, un poco de irrigación, pero muy poca agua, que se llegaba a convertir en un jardín y desierto, y hasta esta tierra tenía sal dentro de la tierra. Y después de como 4 o 5 meses apareció algún tipo de hongo que estaba creando un tipo de cera que más o menos convirtió este sal como agua inerte para que no afectara a las plantas, que nunca habían visto jamás en esta región antes. Entonces esto, ¿cómo podemos nosotros los humanos aprender de la sabiduría de la misma tierra, del cosmos, ¿no? Y a veces leo un pequeño cita que me gusta mucho, que viene del teólogo Pánica, que decía: la ecosofía, eso es la sabiduría ecológica, no solo la sabiduría sobre la tierra, sino también denota un genitivo subjetivo, es decir, la sabiduría de la tierra misma que nos da a conocer una vez que estamos abiertos a entenderla y nos ponemos debajo de su encanto para recibir lo que nos está revelando. Entonces, a mí me parece que eso requiere un tipo de espiritualidad bastante profunda, de ponernos en sintonía, de abrirnos a esta sabiduría, de escuchar, de percibir con todos los sentidos, ¿no? A veces con mis estudiantes que curso sobre cosmovisiones ecológicas, estoy en la tarea. Ya. Pero es una tarea que parece que les gusta, que tienen que ir por lo menos 5 veces a un parque y pasar tiempo con otro ser vivo, para encontrar un árbol, un insecto, un animal, no como un objeto, sino como un ser que les tiene algo para enseñar, que les revela algo, que les comunica algo. Entonces tienen que tomar tiempo, y eso es algo que cualquiera de ustedes pueden hacer, tomar tiempo hasta saliendo al jardín, por 5 minutos, 10 minutos, y tratar de percibir cualquier ser o vida, no con las categorías que ya tenemos. Esto es una mosca. No, eso no. No, de tratar de percibirlo como si nunca hubiéramos encontrado este ser antes. ¿Qué nos está revelando? Maestro Eckhart, un gran místico cristiano, decía que cada criatura está lleno de Dios y es como un libro sobre Dios, y que hasta la más pequeña criatura tiene tanto para enseñarnos que nunca se podría terminar esta vida. Es algo, este tipo de actitud, ¿no? Y que justo también, es sí, muy interesante, que estabas hablando de maíz. A maíz me parece un milagro. Primero, a mí me gusta mucho el maíz. Bueno, especialmente no, que sí. Pero a maíz como planta, muchos biólogos no entienden bien el proceso, cómo llegaron de rocoetilcinte a maíz, ¿no? Porque es un cambio grande. Y la biología, con la genética moderna, no tenemos las técnicas para hacerlo, ¿no? Pero el pueblo maya sí tenía, o de esta región, pero que no eran mayas, pero de esta región, sí lo lograron. Y entonces yo no sé cómo lo hicieron, me gustaría saber, pero yo imagino que llegaron a una comunicación profunda con esta planta y con ciencia, pero una ciencia no de dominación,
sino la ciencia de cariño, llegaran a entender, podrían sentir y entender esta planta y con tiempo ir desarrollando la raíz, pero en comunicación con la planta. Entonces, para mí, la planta de maíz es una maravilla. Hasta el año pasado, ya así sembré un poco mi huerto, frente a mi casa en Toronto, ya maíz. No producía mucho, pero me sentía muy bien. Pero ya, no soy tan bueno en la jardín, aunque me gusta mucho. Pero, ¿cómo podemos pensar en esta forma? ¿Cómo podemos abrirnos a la sabiduría de la tierra? La permacultura me parece un ejemplo. Tiene unos principios que me parecen interesantes. La permacultura es como una filosofía de diseño ecológico y tiene 3 éticas, que es cuidar la tierra, cuidar a la gente y compartir justamente. Muy sencillo, pero dice mucho. Después tiene unos principios de diseño, el primero me gusta mucho, dice observar y interactuar. Pero cuando dice observar, a mí me gustaría pensar que sea más como esta percepción intersubjetiva de que estaba hablando de acercar y ver qué nos está comunicando. Y hasta habla de observación prolongada y bien pensada, pero no solo bien pensada, es bien sentido, con la intuición. ¿Cómo podemos aprender, dejar que otros seres nos enseñen, ¿no? Y después comenzar a interactuar poco a poco, tratando cosas, aprendiendo en diálogo, como es un diálogo con los otros seres. Habla de cosas como capturar y amanecer la energía del agua, entonces crear sistemas así, tener un rendimiento. Pero todo eso se basa en como la complejidad y teoría de sistemas. Entonces, aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación. Entonces, la idea que ahora estamos haciendo en la agricultura, que estamos siempre interviniendo. Y hacemos un monocultivo y tiene que usar pesticidas o cosas así, pero eso es crear un sistema natural, un ecosistema con muchos diferentes tipos de plantas y animales que creen sinergias, ¿no? Entonces, de integrar y de separar, de no tener residuos, que todo debe ser como un ciclo del sistema, de utilizar soluciones lentas y pequeñas, utilizar y valorizar la diversidad del marginal y responder creativamente al cambio. Son ejemplos, pero me parece que va más o menos diciendo cómo, en una forma práctica, podríamos practicar una sabiduría ecológica, cómo podríamos aprender de otros seres, trabajar con ellos, cooperar también con otras personas, porque muchos también son buenas ideas para trabajar con otras personas humanas, ¿no? Pero cómo podemos desarrollar otra forma, cultivar otra forma de estar en el mundo, de ser en el mundo, y ya ser cooperantes en esta comunidad de la vida. No sé, quizás Leonardo, tú tienes unas ideas más, entonces te lanzo la pregunta. Yo creo que ahora sería bueno intercambiar con el Tony, porque nosotros hemos hablado ya dado nuestras cosas. Yo creo que marca ahí una buena complementación con la permacultura, cultivar todo lo que se puede de forma más natural. Entonces abrimos. ¿Alguien? Sí. Gracias. Sí, indiscutiblemente escucharlos a ustedes, maestro, sensibiliza
el momento que vive la humanidad en relación a esta tragedia. Y concretamente, esa motivación de la colectividad para que la comunidad participe conscientemente en la preservación de la Pachamama y de la naturaleza, necesariamente va complementada a nivel de todas las naciones con los instrumentos que cada nación tiene como Estado, que son las constituciones políticas. Y rápidamente, en el ámbito constitucional latinoamericano se ha avanzado mucho, pero ha quedado como una letra muerta el principio de la función social de la propiedad que implica obligación. Y en ese sentido es que corresponde tanto a los movimientos populares como a los movimientos políticos y a los partidos políticos comprender en sus estatutos precisamente esto, incluirlo el respeto pues a la naturaleza, al buen vivir y a la economía de la naturaleza nacional. Gracias. Bueno, en este momento vamos más bien a pasar, que levanten la mano los que quieren hacer preguntas y les voy a pasar un papel para que la escriban, me la pasan y yo se las voy a dar al señor Boff y para vos. operación. Mejor el micrófono. Así, pues nada más. Aquí tenemos los papelitos para que anoten las preguntas, por favor. Que levanten la mano las personas que quieren hacer preguntas y les hacemos llegar el papel para que las anoten. Gracias. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo lograr el interés humano por la madre tierra? Yo creo que se logra eso cuando uno se entiende como la moderna cosmología
como la teoría Gaia de James Nobel, y otros. Cuando uno se entiende como la porción de la tierra en su proceso de desarrollo, empezó a sentir, empezó a amar, empezó a pensar, y ahí rompió el ser humano hombre y mujer. Nosotros somos tierra, lo hemos olvidado. El Papa lo dice en número 2 de la encíclica, somos tierra. Y el gran cantante argentino Atahualpa Yupanqui dice, el ser humano es tierra que anda, tierra que canta, tierra que piensa. Entonces es internalizar esa idea que hombre viene de humus, tierra buena, que Adán en hebraico significa el hijo y la hija de la tierra arable, de la tierra fértil. Nosotros somos tierra. Los astronautas han testimoniado muchas veces eso. Decían que aquí desde la Luna, o desde las naves espaciales, no hay diferencia entre tierra y humanidad. Es una unidad. No es que la humanidad está aquí y la tierra allá. Somos parte de la tierra. La parte pensante, la parte consciente, y la parte ética, que toma cuidado, que tiene respeto y asume responsabilidad. Entonces, ¿cómo lograr el interés humano por la madre tierra? Es concientizarse cuál es nuestro lugar en el conjunto de los seres y dentro de la tierra. No verla desde afuera, como un planeta sin más, sino verla desde adentro, sintiendo que los elementos todos de la tierra están componiendo nuestro cuerpo. El ex vicepresidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Al Gore, tiene un bellísimo libro sobre el equilibrio de la tierra. Él muestra que el nivel de sal, el nivel de nitrógeno, los niveles que están en la tierra están proporcionalmente también en el ser humano. Y ahí dice, ahí se ve que nosotros somos un microcosmos, somos una tierra en miniatura. Entonces es que nosotros nos estamos acostumbrados a mirar la tierra desde afuera. La tierra allá, yo. La naturaleza allá, la naturaleza está aquí, la tierra está aquí. Hay que cambiar nuestro nivel de conciencia y crecer en esto. Y ahí junto crece el amor, el respeto, la veneración, cuidar de ella, cuidar de nuestras manos, no maltratarlas, y admirar su belleza, los paisajes, las puestas del sol, todo eso que compone la casa común. Y uno sentirse dentro, no solamente como parte, como aquella dimensión que es consciente. Y a través de nosotros la tierra contempla el universo y se encanta ella también por la grandeza de toda la creación. Se puede pasar aquí, pero voy a complementar. Lo que me gustaría decir de esto, creo que lo más importante es que tenemos que cambiar nuestra experiencia de cómo experimentamos el mundo. Porque si nos sentimos separados, si nos sentimos que terminamos con la piel, y soy independiente de todos, no voy a lograr. Tengo que entender esta interrelación que con cada aliento que entra, yo estoy conectado con todos los demás seres, con cada vaso de agua. Este agua ha pasado por miles, millones de diferentes
criaturas vivas, ¿no? Y de hecho, es para tener el sentido de ser más amplio. Einstein hablaba como ampliar los círculos de compasión, ¿no? Que estamos encarcelados en una ilusión de separación, y eso es lo que se puede hacer a veces con meditación, con ejercicios, con solo de poner atención a lo que está alrededor. Aquí uno pregunta, ¿dónde puedo conseguir los datos estadísticos que yo he referido? Hay dos fuentes. Una en un libro que se llama Proteger la Tierra, Cuidar de la Vida, Cómo escapar del fin del mundo. Cómo escapar del fin del mundo. Ahí tengo un resumen de una gran investigación de la institución, ese banco suizo, que da los datos, todo. O si no quiere, entra en mi blog, leonardoboff.wordpress.com. Ahí tengo 2 o 3 artículos. ¿Quién son los que comandan el mundo? Doy los datos de esa investigación. La otra que es conocida porque el 18 de enero de este año, mientras se reunían en Davos los ricos, esta ONG Oxfam, que es muy seria, publicó los datos de ese de 1% que posee 62%, posee lo que 3,5%, 3,5 millones de personas. Está también el artículo de ahí en el blog mismo de pongo las cosas, y está en español porque lo traduce desde Coinonia. Si alguien cree leerlo en inglés, está en inglés, italiano, español. Muchos traducen, son personas que yo ni conozco, que traducen porque se sienten identificadas con sus ideas. Y yo lo pongo en el blog, porque en Brasil muchos hablan muchas lenguas, los alemanes les gusta hablar alemán, los polacos, portugués, los italianos, pero ahí tienen los datos, con las referencias. Hay tantas preguntas que yo no sé cómo sortear todos, pero hubo varios sobre bioregionalismo, que dice como algunos puntos de práctica en clave para asumir un sentido de apropiación del bioregionalismo. Habla de las sociedades en ciudades, como incentivar la transición a la economía regional y local, todo eso. Y algo sobre espiritualidad y palabra desde el bioregionalismo para Colombia, para que viva el proceso de paz. Hay muchas cosas allí. Quizás algunas ideas del bioregionalismo, creo que sí, en las ciudades se puede hacerlo, y especialmente la ciudad junto quizás a la región inmediatamente alrededor. Hay que tener en cuenta que en muchas ciudades hasta la producción de comida se podría hacer dentro de la ciudad. En Japón creo que se hace mucho eso. Yo tengo entendido que mucha gente tiene huerto, cultivan, producen gran parte de su comida localmente dentro de la ciudad. Yo vivo en las universidades de Canadá, Toronto y Vancouver. Son 2 ciudades grandes, están sobre la tierra más fértil de Canadá y mayormente es césped, en lugar de cultivar comida. Pero de hecho, seguir pensando, yo creo que las ciudades, una ciudad hasta tiene cierta ventaja en cuanto al transporte público, cosas así, ¿no? Entonces hay que pensar en bioregión junto ciudad y parte campo. Y creo, para mí quizás un proceso interesante, quizás para comenzar a mover hacia la bioregionalidad,
que yo conozco que parecen más está en Europa y en América del Norte, aunque yo sé que también está en Sao Paulo, es un movimiento de transición, que es un movimiento que trata a nivel local de pensar cómo podríamos llegar a la sustentabilidad a nivel local, viendo a dónde queremos llegar, digamos, en 30 años. Entonces, ¿qué son los pasos que tenemos que tomar prácticamente para llegar allí? Entonces, es un movimiento bastante interesante y yo sé que se está difundiendo globalmente, pero a mí me parece que es una vía o una forma a veces que se puede buscarlo algo como, sería algo como, en inglés es transition towns, pero sería pueblos en transición o buscar transición y probablemente se puede encontrar algo sobre eso. Se haga pregunta, ¿están los habitantes de cada región del país preparados para practicar la economía ecológica autosustentable? ¿Permitirán las corporaciones globales la transmisión y difusión del conocimiento a los habitantes? Yo creo que exactamente esa economía local que aprovecha los bienes y servicios, que utiliza no las altas tecnologías, lo que llamamos las tecnologías sociales, la sabiduría de los pueblos, de la tradición, de cómo plantar, de cómo cultivar, se dispensa de mucha, no hay necesidad de mucha tecnología. Entonces, ¿se están preparados o no? Yo creo que en la medida que nos damos cuenta del deterioro de la situación global del planeta, de las ciudades, yo hoy cuando vine hacia acá me parecía que estaba en Río, desde el palacio donde estuvimos hasta acá, 1 hora y media, todo embotellado. Es una desgracia, uno se pone loco. Tiene que ejercer virtudes de paciencia, de compasión y a veces de rabia, porque las motos van por ahí y nos provocan. Entonces yo creo que en la medida que nos damos cuenta que la urbanización, mira, hoy por hoy, 68% de la población mundial vive en ciudades. En mi país, que son 202 millones de habitantes, 85 millones están en la ciudad, pero no en la ciudad, en las barriadas, en las villas misérias, en las favelas, que es vivir mal, en pobreza, criminalidad. Entonces, y muchos dicen, si hubiera una reforma agraria que nunca hubo, las personas voltarían al campo porque sienten una profunda comunión con la tierra, con el gallo picante, con las mañanas, con las puestas del sol, porque la naturaleza es viva, habla, nos sentimos participantes de todo eso, de la belleza del verde que nace después de la lluvia. Entonces yo creo que todos estamos preparados, porque somos seres de la tierra. Y hay que empezar, el problema es eso, empezar en grupos comunitariamente, articular campesinos, esa experiencia cultivando agua buena, ahí en Brasil junto a la gran hidroeléctrica de Itaipu, que es una de las más grandes del mundo. Involucra más de 1.100.000 personas, 29 municipios, todo organizado en esa línea de cooperativas familiares, ecología regional, territorial. Evidente que hay educadores, han creado más de 1.600 educadores ambientales. Yo estoy metido ahí más de 10 años acompañando. Ahí se vive ese tipo y todos están preparados. Se
suficiente preparados para aprovechar de toda esa riqueza, incluso de la basura, porque es una gran creación de chanchos y gallinas, aprovechar todos los dejetos, toda la basura, transformar esa energía en gas, lo producen tanto que atiende la región y el excedente lo vende al Estado. Y aprovechan todo. Entonces es otro tipo de sentirse la tierra. Y hay también en varias partes, casi todos los países, el turismo ecológico. Porque el niño piensa que la leche viene de la caja. De repente ve una vaca se dice, una vaquita donde saca la leche, se pone maravillado, nunca ha visto, ni sabía que la leche venía de allá. Entonces, por lo menos en mi país hay toda una red de turismo ecológico que van a la casa del campesino que tiene 2, 3 cuartos y siguen el ritmo del campesino, cómo cultiva, cómo cría los caballos, las ovejas, los chanchos, cómo cultiva las hierbas, cómo hace la comida. Sí, no cambian su ritmo. Las personas entran en el ritmo y se dan cuenta cómo es maravillosa esa vida, saludable, en contacto con la tierra, con las gallinas. Nosotros en mi casa tenemos 10 gallinas. Yo quiero comer, Marcia no me deja matar ninguna de ellas, porque tiene el nombre de la abuela, de la tía. No puede matar ni comer las gallinas, comemos solamente los huevos. Es una belleza tener gallinas ahí, gatos, perros, todos en profunda armonía. Y cuando ven Marcia, todas las gallinas van al encuentro, la reciben en portón, porque sabe que les da arroz, les da un poco de pan ahí. A mí, el gallo me atacó, me produjo una herida enorme en la pierna. Digo, ese hay que comer. Marcia, gallo capitalista agresivo. Entonces yo creo que eso es posible, está ocurriendo en todo, pero hay que empezar por grupos de África, grupos de campesinos, etc. Y otra pregunta, eso me parece, ¿cómo quieres? ¿Cómo practicaríamos? Yo no sé los hieroglifos griegos, egipcios, entonces tengo dificultad al celular. ¿Cómo utilizar el celular? El móvil. El bioregionalismo ante el concepto de valor. Ese ya es científico. Complicado. Ese ha leído Marx, porque Marx ha leído el valor. Pero en el libro nuestro de Marx y yo, tenemos una parte que es la redefinición del concepto de riqueza. Porque normalmente se mide la riqueza por la acumulación de bienes materiales, o sea, plata que tiene un banco, o sea, cuadros artísticos, o sea, cosas raras. Y nosotros decimos la verdadera riqueza humana es la convivencia, es estar junto con los otros, vivir en armonía con la familia, estar en sintonía con la naturaleza, sentirse parte de ese todo. Esa es la verdadera riqueza, que es riqueza humana, especialmente la capacidad de diálogo con los diferentes, no dejar que lo diferente sea comprendido como una disminución, una desigualdad, que por ser diferente no es desigual, es diferente. Y él tiene el derecho de ser diferente, sea en su modo de ser, en su lenguaje, saber convivir con esas diferencias, darse cuenta
que podemos ser humanos de muchas formas. Y ahí nos enriquecemos intercambiando. Vivir esa lógica, eso es la riqueza verdaderamente humana. Y en el fondo nace del corazón, que no se puede comprar ni vender, se puede crear juntos, especialmente la convivencia con los demás. Eso es la gran riqueza. Quizás eso también que estabas diciendo antes de las novelas locales es otra forma, no sé si eso sí estaba hablando de parte más económica, pero de pensar, porque el dinero que tenemos ahora es una abstracción, no tiene mucho sentido, pero las monedas locales sí pueden ser una forma de facilitar el comercio, el intercambio local, en lugar de la especulación, y de tener dinero basado en actividades reales y no de especulación. Entonces también podría ser una guía de expresar el valor de la producción, aunque no haya plata. Si se crea su propia plata, se puede crear como vías de intercambio. Me parece que podría ser parte de eso. Creo que hubo uno ahí también sobre los tratados, sobre el apoyo, y no sé si vale este tipo de proceso de tratados a nivel internacional. Y a mí me parece una cosa complicada, pero yo diría que a mí me parece que sí tienen un valor, pero no un valor absoluto. Que si no hay presión desde abajo, esos tratados nunca se van a cumplir. Pero puede ser que sea una oportunidad primero también para los movimientos de reunirse, de crear por lo menos unos objetivos, a veces no son los objetivos que nos gustaría ver, pero por lo menos que yo creo que sí, con el tiempo, con la presión, estos procesos sí pueden dar fruto. Pero siempre tener en cuenta que hay que ver agua desde abajo a la vez. No podemos esperar hasta que los gobiernos, los tratados hagan todo a cambio. Si hacemos eso, no va a pasar. Pero quizás la combinación de las dos cosas puede dar fruto. No sé si tienes algo para explicarme sobre eso. Sí. Yo creo que la situación hoy es tan grave que hay que sumar todas las fuerzas, sea del Estado, de las comunidades, ayudas internacionales, de ONGs. Tenemos que sumar fuerzas, porque la realidad está en un deterioro cada vez más creciente de los elementos que sostienen la vida. Estamos atacando la base físico-química que sustenta la vida. Y si no cuidamos, ya varias investigaciones se han publicado sobre eso, podemos conocer un colapso de la civilización, como fue en la isla de Pascua, como fue la cultura maya, un colapso, porque los elementos básicos fundamentales para la vida, que son fundamentalmente tres, en la última investigación publicada en Nature de septiembre del año pasado, ponía 11 elementos sin los cuales la vida no puede subsistir y que no podemos ultrapasar sus límites. Decía, tres son fundamentales. Primero es agua, suelo o alimentación, y biodiversidad, que garantiza la diversidad de la alimentación, todas. Entonces, las tres hemos sobrepasado ya sus límites. Y si no cuidamos, vamos a conocer un colapso de nuestra civilización. Pero vale la pena leer el artículo. Es una investigación de un montón de científicos de todo el mundo. Entonces, yo creo que, volviendo a eso del valor, para quedarnos de esto, hay una discusión grande. Dar más privilegio al valor de uso do que el valor de trueque. Trueque se dice, valor de trueque. Porque hoy todo se es trueque, porque todo se ha hecho mercancía.
desde la Santísima Trinidad, el amor, el sexo, con todo se puede ganar, porque todo ha entrado en el mercado. Es una sociedad de mercado, mercantil. No es una sociedad con mercado. No es una economía de mercado, sino una sociedad de mercado. Y un texto clásico de Polanyi, 1944. Marcia me dijo que tiene hambre. Mira, un gran economista húngaro norteamericano escribió en 1944 un libro clásico que se llama La Gran Transformación. Y acusan al Papa que él ha leído Polanyi. ¿Cuál es la gran transformación? De una economía de mercado, y siempre hubo en la historia, donde las personas compran, vienen, pronto, se encuentran, se enamoran, charlan. Hemos pasado de una economía de mercado para una sociedad solo de mercado, donde todo es hecho mercadería, desde la verdad, el amor, las cosas más sagradas, el agua, órganos humanos, todo se puede vender y ganar. Y ahí la suprema perversión es eso. Si Marx supiera eso, él iba a cometer suicidio, porque para él la acumulación de capital viene de la explotación del trabajo, de no de vender órganos como en los tres grandes mercados mundiales de órganos, que es Cairo, Bombay y Londres. Ahí tú puedes comprar todo tipo de órganos. Y en Brasil hay toda una mafia que secuestra niños y tienen que ser blancos, no pueden ser negros. Se les llevan el hígado, ojos. Hay una combinación de policía, jueces, grande, exportar órganos. Y los secuestran de las escuelas. Entonces, esa es la suprema perversidad. Entonces, eso no tiene futuro. Ese tipo de mundo tiene que acabar. No el mundo, sino ese tipo de mundo es contra la vida. Dios no lo quiere y por nuestra responsabilidad hemos dejado que se formulara, que se condensara, que se hiciera autosostenible su perversidad. Pero no lo aceptamos. Tenemos que resistir, ser contra ese sistema y vivir lo alternativo lo más posible. Y ensayar lo nuevo, porque por ahí va el futuro y yo creo que hay el sentido también del proceso de la evolución, también del designio de Dios. Y aquí dejamos las preguntas para que el Espíritu Santo las Al final hay tres opciones. Uno es ser todos optimistas que creen que el sistema actual nos va a salvar. Yo no soy optimista. Uno podría ser pesimista, que ve todo lo mal que está pasando y tampoco va a actuar. Los optimistas y los pesimistas van a actuar. Porque yo veo que hay una situación grave, pero también hay oportunidades. Tenemos un diálogo de todos los saberes. Hay la posibilidad, hay conocimiento ecológico, tradicional, científico, de muchas fuentes, hay muchos movimientos populares trabajando. Entonces, yo quisiera elegir la esperanza, que dice que otro mundo sí es posible, pero solo si luchamos junto con los otros seres, junto con la gran comunidad de la vida, si luchamos por este mundo. Eso, y me gustaría agradecer especialmente a Cruz y a todos ustedes por Agradecemos profundamente a
a Mar y a Leonardo que hayan compartido estas conversaciones con nosotros y a ustedes que fueron los que hicieron posible este encuentro. Muchas gracias. Vieron ratitos. Ah, no, es otra cosa.